Bueno, hola a todos y a todas. Está solamente conectada Laura, pero les hablo a todos los que vayan a ver esta tutoría que después va a quedar grabada en nuestro campus. Esta semana vamos a arrancar con la semana 12, ¿sí? Estamos dentro de la unidad 4 de nuestra materia, que estamos trabajando temas vinculados con el arte y con las tecnologías. La semana pasada vimos fotografía y hoy nos toca cine, que está totalmente vinculado con el tema de la fotografía. Ahora nos vamos a adentrar en el tema, pero evidentemente sin el avance de la fotografía, que como vimos es el resultado de inventos vinculados más con lo tecnológico, con lo científico, que posibilitaron crear la cámara, crear el material fotosensible que nos permitió tener registrada una imagen y eternizarla para siempre. Bueno, ese invento posibilitó la creación también del cine. Es decir, no podíamos pensar en el cine sin el invento previo de la fotografía. El cine es una disciplina artística súper completa o compleja también, porque contiene en sí mismo un montón de las disciplinas artísticas que estuvimos viendo. ¿A qué me refiero? A que, de alguna manera, la fotografía, el cine, incluye la música, incluye lo pictórico, incluye lo fotográfico, la interpretación actoral, la escenografía, el vestuario, la iluminación. Es decir, es un arte que de alguna manera incluye un montón de otras expresiones artísticas. Entonces, antes de comenzar y adentrarnos en este tema, Laura, te pregunto, ya que estás participando en la tutoría, bueno, ¿te gusta el cine? ¿O qué películas te gustan? ¿O no te interesa? No sé, un poco cuál es tu relación con el cine. Sí, me gustan las películas en cine. Incluso fui tengo pendiente, ¿no? Que fui a ver la última que se estrenó de Rápido y Furioso 10. Sí, ¿te gustan ese tipo de películas como más de acción? Sí, sí, me gusta de todas, hasta dibujitos. Sí, a mí también, a mí me gusta todo. Bueno, me alegro, pero entonces fuiste a la sala, viste que con la creación de las diferentes plataformas, con internet, bueno, mucha gente dejó de ir al cine. ¿Vos seguís yendo al cine, a la sala de cine? Eh, hace no muchos que fui a ver, pero sí, sí, a mí me gusta ir al cine, porque ahora es como que todos nos manejamos con Netflix o otras aplicaciones, entonces es como que lo mirás por ahí, pero no, estas películas, por ejemplo, que Mm. se estrenan así nuevas que me gustan, o sea, entonces no, o sea, vamos al cine. Buenísimo, porque viste que ahí la experiencia es diferente, con todas las luces apagadas, con ese sonido envolvente. No es lo mismo que verlo en casa. Claro, sí, es más lindo. Bueno, me alegro, a mí también me encanta. Bueno, voy a entonces compartir, espera que me preparo, voy a compartir la semana 12, espera que tengo que acá acomodar. Y vamos a compartir entonces, como hacemos siempre, la pantalla con nuestro campus para ver, bueno, qué podemos conocer un poco del mundo del cine. Esta semana vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a ver los inicios del cine, es decir, cómo empezó el arte cinematográfico. ¿Por qué el cine puede ser considerado como un arte? ¿Cuál es la particularidad de ese lenguaje que en este caso se llama cinematográfico? Y un poco cuáles son los géneros cinematográficos que podemos conocer. Bueno, respecto a los inicios del cine, a mí es un tema que me apasiona. Y como habíamos dicho cuando vimos el tema de la fotografía, los inicios del cine se deben a una serie de grandes inventos que tal vez esos inventos buscaban capturar imágenes, mostrar imágenes en movimiento, y esos inventos quizás se crearon de alguna manera en otro campo, ¿no? En el campo más científico, en el campo desde lo tecnológico, y nunca se imaginaron que esos inventos después iban a terminar en lo que ya se llamó el séptimo arte o el arte del cine. En sus inicios,
era considerado como un espectáculo de feria. ¿Viste, Laura, las ferias? Que había como un montón de Sí, espectáculos, de, no sé, de payasos, de gente que, sí, no sé, sí. hacía cosas con fuego. Bueno, entre los espectáculos de feria apareció el cine. ¿A qué nos referimos? A primeros inventos, como este que estamos viendo en esta fotografía, que es el kinetoscopio, que tal vez es una sola persona la que lo puede ver, pero que lo que permitía era ver imágenes en movimiento. Porque ¿qué es el cine en realidad? Son muchas fotografías tomadas en un lapso corto de tiempo que dan la sensación del movimiento, ¿no? Eh, el cine, en realidad son 24 fotos por segundo. Entonces, en un segundo son 24 fotos que son tomadas en un solo segundo y que te da la sensación como de que se mueve, pero en realidad son fotos que pasan a cierta velocidad. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué se necesitaba? Investigación óptica, investigación sobre la percepción visual, cómo se puede reproducir esas imágenes en movimiento. Entonces, es interesante ver que empezó como un espectáculo, como algo nuevo, algo que las personas nunca habían visto, eh, fotografías en movimiento, algo que parecía que se movían, que las personas se movían, ¿no? Este invento llamó mucho la atención. La fotografía permitía eternizar un momento para siempre. Y el cine venía a proponer algo nuevo, el movimiento. Esos personajes que se ven, se mueven. Imagínense el impacto que esto tuvo. Este es uno de los primeros inventos de 1884, que tiene que ver con un invento de Edison que se llama kinetoscopio, ¿sí? Y que permitía, como se ve en la foto, una visión solamente individual de lo filmado. Pero el gran evento que se supone que es como el que inaugura el cine es el 28 de diciembre del 1895 en París, que se realiza la primera proyección pública de cine en una sala a oscuras, como la conocemos, y este fue su hermoso afiche. Y lo que venían a presentar acá los Lumière, que eran los hermanos Lumière, era el invento, ¿no? El invento del cinematógrafo. En principio lo pensaban como un invento. Y entonces hay una anécdota muy graciosa de esta proyección, dejo de compartir así se las cuento bien, que es que cuando se apagaron las luces, los hermanos Lumière hacían unas películas que eran más bien documentales, ¿no? Que por ejemplo grababan, no sé, a los obreros saliendo de la fábrica o al tren en movimiento, ¿no? Como que retrataban un poco las cosas de la vida cotidiana de la época. Y entonces en la primera proyección se mostraron como algunos cortos que ellos hacían, y en el corto, por ejemplo, de la llegada del tren a la estación, claro, es una imagen que después se las voy a compartir, de un tren llegando a una estación. Y las personas que estaban en el cine se levantaron todas gritando porque creían que se les iba a venir encima. O sea, imagínense el impacto que tuvo ver imágenes en movimiento para personas que nunca lo habían visto. Volvemos Claro, entonces, fue algo muy claro, fuerte. pensaron que los iba a pisar, o sea que es espectacular. Claro. Bueno, volvemos entonces a los inicios del cine que son divertidísimos. Los hermanos Lumière evidentemente tenían cierto ojo de fotógrafos, porque ellos eran fotógrafos, y como les digo, eran películas muy cortitas, muy sencillas, de ciertas escenas de la vida cotidiana que duraban algunos minutos. Y por supuesto, en principio, el cine era mudo, ¿sí? Era solamente imágenes. En este apartado de cine y arte podrán ver un poco el desarrollo del cine, ¿sí? Porque como vimos en 1895 se da la primera proyección de estas películas cortas, cotidianas, que estaban más bien ligadas a los espectáculos de feria, al invento, pero de a poquito este invento tan interesante de poder poner en las imágenes en movimiento va teniendo otro carácter. Entonces una de las figuras más importantes es Georges Méliès, que es un director francés que empieza a hacer películas que empiezan a tener algún tipo de narración y que además
se lo llama el mago del cine, porque es eh, el primero que juega con este tema de, bueno, lo que tiene que ver la ciencia ficción, ¿no? Y entonces hacía decorados. Y ven que se llama Viaje a la Luna, Viaje a través de lo imposible. Entonces, no solamente que te sirve para representar un momento, sino que también te permite contar historias. Y esas historias pueden ser incluso de ciencia ficción. Entonces, de a poquito el cine deja de ser un invento de feria y se va convirtiendo en un arte. ¿Sí? Otras figuras ya en 1920, ¿se acuerdan que vimos las vanguardias históricas que habían pasado en la pintura? Bueno, las vanguardias también llegan al cine. Y hay alguna serie de películas interesantes que yo acá les recomiendo de estos inicios del cine, donde el cine era mudo, que también están vinculadas a las búsquedas más vanguardistas. Pero, ¿a qué nos referimos? Y esto voy a dejar de compartir cuando hablamos de lenguaje cinematográfico, ¿no? ¿Cómo será ese lenguaje cinematográfico? Lau, a ver, ¿qué se te ocurre? Eh, ¿Te acordás que, por ejemplo, te pongo un ejemplo? ¿Te acordás que la pintura, el lenguaje pictórico, bueno, tenía que ver con las formas, los puntos, la línea? Bueno, ¿y el lenguaje cinematográfico, qué elementos utilizará? y acá sería, son, como dijo, fotos y los movimientos, ¿no? Perfecto. Sí, eso y algo más. Vamos a verlo juntas. El lenguaje cinematográfico tiene muchos elementos, pero vamos a ver los principales. Uno es el encuadre. Estas fotos o este encuadre que elige el director junto con el camarógrafo y el director de fotografía es esa selección de la imagen, ¿no? Que uno decide poner en una toma de cine. Cuando uno pone una cámara y pone red, bueno, ¿cuál va a ser ese encuadre? Y en el cine hay diferentes tamaños de plano, se llama, ¿no? Que es este grafiquito que tienen acá. Puede ser un plano de detalle, puede ser un primerísimo primer plano, Sí, primer plano. Estos son como los tipos de tamaño de plano que utiliza el cine. Y obviamente va a utilizar determinado tamaño de plano dependiendo de lo que nos está contando. Si nos quiere mostrar el gesto del actor en un momento dramático, tal vez se acerque un poquito más la cámara. Si nos quiere claro, sí, mostrar, sí, no sí, sé, Rápido y Furioso, cómo corren con los autos, bueno, tal vez necesites un plano más general y después vuelva a un plano detalle. Entonces los directores, sí. para contar sus historias, van jugando un poco con esto que es el encuadre o los tamaños de plano. Esto es un elemento propio del cine. Otra cosa con la que juegan es la angulación de la cámara. Uno puede poner la cámara arriba de todo, picada, normal, contrapicada, ¿no? Entonces es, ¿qué tamaño elijo y qué angulación le doy a la cámara? Dependiendo de esas decisiones, me va a quedar diferente la toma, De el diferentes formas, plano. claro, Claro. Y va a tener otro tipo de expresividad. No es lo mismo cuando te ponen la cámara de abajo, te hace ver enorme, te hace ver como, claro, sí, ¿no? sí, Impactante, como. En cambio, quizás una altura normal es más tranquila, una cenital te muestra otra cosa. Entonces, todas estas son decisiones técnicas, pero que de alguna manera también se vuelven expresivas. Otro elemento es el montaje o la edición, porque como dijimos, el cine se compone de imágenes en movimiento, y vieron que entre un plano y otro hay un corte. O sea que la película se va armando por diferentes planos que se juntan. Entonces hay un plano de, no sé, una cara. Después corta. Hay otro plano sobre esa misma persona caminando más en plano general. Bueno, esos cortes entre planos le dan un ritmo a la película, ¿no? Y ese ritmo es diferente en cada una de las películas. Por ejemplo, las que estábamos hablando de las de acción, que son las que le gusta a Laura, entre otras, me imagino, pero ya nos quedamos con ese ejemplo, en las de acción los cortes son muy rápidos. Hay muchísimos cortes. Entonces, para mostrarte, no sí, sé, una escena que puede ser la explosión de algo,
te lo muestran en 10 planos, ¿viste? El de la explosión, en uno más cercano, y hay cortes como muy... Y entonces el ritmo es vertiginoso y por eso cuando vemos una película de acción, vieron que parece que pasan cosas todo el tiempo. Eso se genera porque el montaje entre los planos es vertiginoso. Después están las otras películas que son quizás más dramáticas, ¿no? Y que buscan hacerte sentir más triste. Entonces, en ese tipo de películas que me encantan, quizás los cortes, ¿no? No son tan vertiginosos, el plano dura más, se detiene en la brisa que toca el pasto, ¿no? Y el plano dura 1000 horas. Bueno, eso le da como ritmo a la película. Y desde el punto de vista narrativo te va contando la historia de diferentes maneras. Y otro elemento muy importante es el sonido, que como vimos no está desde los inicios del cine, sino que aproximadamente a partir de 1930, repasemos las fechas, en 1895 se creó el cine. En 1930, o sea, casi 40 años después, aparece el sonido, la posibilidad de no solamente proyectar las imágenes que grabaron, sino también poder hablar, poder cantar, ¿sí? Entonces el sonido en el cine aparece recién en 1930 y juega como un elemento más de este lenguaje cinematográfico. Esto no lo dije, pero tal vez sí es importante. El cine requiere de varios momentos, ¿no? Un primer momento que tiene que ver con la preproducción, que es cuando se planifica lo que uno va a hacer, cómo va a ser esa película que vas a hacer, se arma un guión, se empiezan a, no sé, si es una película narrativa, se empiezan a hacer los ensayos, todo lo que es la preproducción. En la producción empieza el rodaje, se empiezan a grabar las tomas, ¿sí? Quizás se hace más de una, se graba. Y en la tercera parte es la postproducción, que es cuando aparece el montaje. Se montan las imágenes y se arma la película. Y habría un cuarto momento que es la proyección en la sala. Pero bueno, requiere realmente de mucho trabajo. En el punto número 5 quería incluir algo que tiene que ver con el cine experimental, que se lo dejo para que ustedes lo miren, que tiene que ver con el cine experimental en el ámbito internacional y también algo del cine experimental argentino. Y esto se los dejo para que lo miren, pero se los quiero contar. El cine mayoritariamente ha sido considerado como un arte narrativo, o sea, un arte que te cuenta una historia, ¿sí? Pero no necesariamente es así. ¿Te acordás, Laura, cuando vimos que en la pintura estaba la pintura abstracta y la pintura figurativa? O sea, la pintura que te muestra algo de la realidad y otra que juega más con las formas. Sí. Bueno, en el cine pasa también parecido. Está el cine narrativo, que te cuenta una historia, y también está el cine experimental. ¿Qué hace? Experimenta con los elementos del cine y no necesariamente te cuenta una historia, ¿no? Entonces hay algún tipo de películas que tal vez no son las que nosotras conocemos o las que vemos en el cine, pero quiero que también sepan que esto existe, que son películas que juegan más con la materialidad de la imagen, con las luces, con los colores, con los movimientos, pero que no necesariamente te cuentan una historia, y ese cine se llama cine experimental. Y yo acá les dejo un poco el detalle de este cine experimental que evidentemente se relaciona con las vanguardias artísticas. Bueno, vamos a la actividad que tenemos que hacer. Esta semana tienen que contestar esta actividad en la cual los invito a que recomienden al menos 2 o 3 películas que te hayan gustado mucho. Esas películas que uno puede ver 1000 veces y que no se cansa. Y que después traten de contestar, bueno, ¿a qué género pertenecen? ¿Sí? Si es al género policial, al género de acción, al género de comedia, de terror, el que ustedes consideren que pertenece. Bueno, ¿por qué creen que pertenece a ese género? ¿Sí? ¿Qué características reconocibles tiene ese género? Por ejemplo, en las películas de terror vieron que siempre hay como una casa embrujada o algún tipo de casa. Siempre hay alguien que es el malo, ¿no? Después está la víctima, digo. Y dentro de las películas de terror están las películas de fantasmas, las películas, no sé, o sea que hay como diferentes estilos que uno que tal vez pueda reconocer. Y después hacer algún comentario donde digan, bueno, por qué esas películas son, les gustan o son de su interés. Y por último,
en esta unidad, les dejo un para saber más sobre esto del nacimiento del cine, por si a alguien le interesó en particular todo lo que tiene que ver con el nacimiento del cine o el precine que muchas veces se conoce. Así que bueno, con esto vemos este tema de esta semana y la idea sería que puedan completar esta tarea y ya la semana que viene, que es la semana 13, es nuestra semana de reacomodo. Vieron que yo siempre les dejo una semana para que puedan completar todas las actividades que no hayan podido completar hasta ahora porque la vorágine de la vida no se los permite. Bueno, la semana que viene Sí. hacemos un parate con los contenidos para que puedan completar las actividades si les quedó alguna pendiente. Así que Bueno, eso sería todo por esta semana. Obviamente que los que les conté hoy es muy breve y la historia del cine es mucho más amplia, pero me interesa que se queden con que en los inicios del cine, todos los inventos que se tuvieron que atravesar para llegar a ello, y que después, bueno, se va complejizando hacer el cine como lo conocemos hoy. No sé si, Laura, ok. tenés alguna duda respecto a este tema. No, profe, no, entendí perfecto lo que explicó. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, igual si Y me no, gustó, ay, me alegro está muy porque bueno, sí. a mí es un tema que me encanta. Así que Sí. cualquier cosa, te leo en el foro a ver la película que elegís y si te surge alguna duda sobre este tema, obviamente me lo podés consultar, no hay problema. Bueno, gracias, Bueno, profe. gracias por sumarte y no dejarme solita este miércoles y nos vemos la semana que viene. Bueno, buena semana. Chao, chao. Chao.